voy a hablarles de alguien que me llamó, este señor me llamó muchísimo la atención, de verdad. ¿Cómo miente un PhD, doctor en filosofía? A los doctores en Estados Unidos les llaman doctor en filosofía. No es que sean doctores en filosofía. Si tú obtienes un doctorado en ingeniería, te ponen PhD, doctor en filosofía. ¿Por qué? Bueno, por el estilo por la forma de hacer las cosas de Estados Unidos. Son nombres simplemente. Pero el otro día, porque YouTube me odia, supongo, de pronto caigo yo a un video en el cual alguien está diciendo: hay niños que se sienten dragones y dinosaurios. Y yo dije, este señor que ha fumado. Este señor es un señor que es uno de los grandes activistas de la ultraderecha, que es el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, PhD, doctor en filosofía política y legal. Yo soy doctor en filosofía de perritos y gatitos. Eso no significa nada. Además de máster en psicología filosófica. Yo soy en filosofía psicológica. Imagínate nada más. Y estudios de grado en filosofía. Ya lleva 3 de filosofía. Teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es autor de varios libros, incluyendo el de la ideología de género y la libertad religiosa. Y mentiras que te cuentan, verdades que te ocultan. Nosotros te vamos a decir la verdad. Bueno, este señor nos presenta una historia que me puse a investigarla un poco por hobby y lo quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a empezar, como dijo el señor Antoine de Saint-Exupéry, por El Principito. Y El Principito es esto que yo vi el otro día. En muchas escuelas de Canadá es común encontrarse con estudiantes que se autoperciben como gatos, caballos, dinosaurios e incluso la luna. En Pero muchas escuelas de Canadá... ¡Qué barbaridad! Espera. ¿Cómo? A ver... En muchas escuelas de Canadá es común encontrarse con estudiantes que se autoperciben como gatos, caballos, dinosaurios e incluso la luna. La identidad de género le ha abierto la puerta a... ¿Usted qué género es? La luna. No creo, ¿eh? Toda una serie de autopercepciones que se deben celebrar en nombre de la diversidad y la inclusión. Varias escuelas canadienses incluso han tenido que comprar cajitas con arena para gatos porque estos niños merecen su baño inclusivo. Pero qué barbaridad, es que esto es aterrador. No, me están diciendo por la película que todo esto es falso. Una milonga. Un cuento, una trola. Ah, pues efectivamente que no es cierto. Les voy a contar, pero vamos a empezar por la arena de gatos, porque la arena de gatos la sacan constantemente y a mí siempre me pareció como tienes que ser muy bruto para creértelo y tienes que ser doblemente bruto para difundirlo, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. La idea es más o menos la siguiente. En la Skyview, en una escuela llamada Skyview, hace un montón de años, o sea, bueno, un montón de años, 2021, se empezó como broma la idea de que había un alumno que se creía gato y entonces pues le iban a poner una cajita de arena para gatos para que hiciera sus necesidades ahí en el pasillo del colegio, sí, del colegio, porque era una escuela de niños, tenía 8 o 9 años los niños y andaban haciendo pis y caca en cajitas de arena en los pasillos de la escuela. Bueno, pues son rumores que surgieron en el Prince Edward Island, que es una provincia canadiense, en octubre de 2021 como broma. Pero siempre hay un tonto que se cree las bromas. Y los rumores empezaron a extenderse entre escuelas y en las redes sociales, que no extienden bulos, mentiras, majaderías, falsedades, distorsiones ni trastornaciones nunca.
en la rama de las escuelas públicas del gobierno canadiense tuvo que salir a negar las afirmaciones de que había cajitas de arena de gato. El director del distrito escolar dijo: me pareció que era una especie de reacción, y aquí se ve que el director del distrito escolar es inteligente, una especie de reacción contra algunas de las cosas progresivas o progresistas que han estado haciendo nuestras escuelas. Y algunos hasta podrían decir que esto tiene como su base el odio. Astuto el hombre. El bulo se extendió ampliamente en los Estados Unidos y obtuvo atención de los medios, rumores en línea que se movieron hacia otras provincias y escuelas canadienses. Esta folclorista, Lynn Mitchell, ha analizado cómo se desarrolló el mito de las cajitas de arena de gatos que nos presenta este señor como un hecho que él casi lo ha visto allá muchas veces en Canadá. Muchas, con muchos alumnos. Y dice que sigue el patrón de las leyendas urbanas. Bueno, pues sí, no ha pasado. No ha pasado nunca. No existe, no ocurrió. Pero sí hay una historia en la que se basa todas las tonterías que dijo este ciudadano. Dice el Telegraph, que es un periódico de la ultraderecha más burra británica: las escuelas permiten que los niños se identifiquen como caballos, dinosaurios y una luna. Es exactamente lo mismo que acaba de decir ¿no? Bueno. Un informe extraordinario de una escuela de Sussex ha arrojado luz sobre la creciente tendencia de alumnos que insisten en que se dirija uno a ellos como animales. No hay más casos. Fue uno. En junio de 2023, en el colegio secundario Ray de East Sussex, en el Reino Unido, se habló en clase de cómo se identificaba uno y que esto hay que respetarlo y tal y cual. Entonces una niña dijo que era gato. Entonces otros niños dijeron: ay, ¿cómo puedes decir que eres gato si eres una niña? Y la profesora les dijo: oye, no seas desagradable. Si la niña quiere ser un gato, déjala, hombre, no seas despreciable. Esta historia, así de simple, cayó en manos de The Telegraph, que lo relacionó con el transgenerismo y armó un escándalo gigantesco. La escuela dijo que iba a revisar sus procesos para evitar que se repitieran casos así, que la profesora tampoco tenía por qué. Al día siguiente, a ver, si ven ustedes aquí esta barbaridad que sacó el Telegraph, que ya es una exageración sobre un hecho real, 19 de junio, para el 20 de junio ya era en el Express, que es todavía peor como periódico. Los niños en las escuelas del Reino Unido que se identifican como dinosaurios y caballos, así como gatos, afirma un informe. Bueno, al menos no meten lo de la luna, ¿verdad? Antiguas historias sobre niños que se identifican como animales, como gatos, y que exigen cajitas de arena para gatos. Ay, Dios mío. Han sido negados firmemente por las autoridades de la educación y los grupos de salvaguarda. Sin embargo, un periódico nacional, The Telegraph, dice que sus investigaciones, que no son ninguna, encontraron que no es difícil encontrar ejemplos genuinos de niños en escuelas del Reino Unido insistiendo en que se dirijan a ellos como si fueran animales. No, fue un caso. Uno. Y oye, no sé, yo también puedo ser tonto, puedo acordarme mal, pero cuando yo decía yo soy soldado, o soy cowboy, o pateaba el balón y decía yo soy Chava Reyes, bueno, era el ídolo del Guadalajara cuando yo era pequeñito. O decía soy un gatito. Si un niño dice soy un gatito, dice sí, hombre, hijo, di miau, ay, qué bien. No te lo puedes tomar en serio, aun si un niño dice soy un gatito, soy un perrito, soy un elefantito. Esto, al día siguiente, el 21 de junio de 2023, cae en manos de Fox News, que es una de las fábricas de abono industrial más destacadas del mundo. El Reino Unido está investigando escuelas donde los estudiantes adoptan neogéneros y se identifican como animales, dice un informe. Un representante del gobierno estadounidense dijo que los profesores no deberían enseñar opiniones
controvertidas como si fueran hechos, lo cual es muy cierto. ¿Por qué fue lo que pasó? El Ray College, el equivalente británico de una escuela, de una secundaria estadounidense, llegó a las portadas, a la portada del Telegraph, después de que uno de sus profesores fue atrapado riñendo a los alumnos por afirmar un hecho biológico. No fue por eso, fue por molestar a la amiguita. Después de que le dijeron a una niña, ¿cómo puedes identificarte como gato cuando eres niña? La profesora los riñó diciéndoles que estaban cuestionando la identidad de la niña. Y luego ya le empiezan a agregar cosas que sabemos que no dijo, que necesitaban ser reeducados en términos de igualdad, diversidad e inclusión. Ya, no. Y luego también empezaron a hablar que si tienes una vagina eres una niña, y si tienes un pene eres un niño, y esas cosas que horrorizan a la ultraderecha. Y la investigación del gobierno, ninguna. Alguien le preguntó, oigan, dicen que pasó esto, y dice, no debería pasar, vamos a ver. Eso no es una investigación del gobierno, pero Fox News te lo puede convertir en una. Por supuesto, las cosas se aceleraron hasta tal grado que locas como esta, la señora Nikki Clark dijo que los niños se identifican como gatos, la luna y emojis. Emojis. ¿Tú qué eres? Soy el emoji de cabreo. Soy el emoji que se ríe con 2 lagrimitas, pero así o de lado. Comentario editorial. Ok. Un caso que puede haber ocurrido, pero que no significa que el mundo esté conspirando en contra de bla, bla, bla. Pero a estos les conviene siempre presentar, a todos los populistas, también los de izquierda lo hacen, Cuidado. Pero se pasó un montón de pueblos. Lo presenta como una tendencia general que conspiratoriamente va en contra de los valores de la familia. Pretende subvertir el orden reinante para sumirnos en la oscuridad y en la perversión. Pues mira, yo tengo un hijo de 15 años y tampoco pasa eso, No hay una escuela donde pase eso. Pero tú quieres aterrorizar a la gente que te cree. Y entonces dices. Un elemento central de la ideología de género es que niega el hecho de que somos seres humanos y le abre la puerta a cualquier otro tipo de identidad de género fundamentada ya no en la realidad biológica de la persona, sino en una autopercepción imaginaria. A ver, no. Primero que nada, y aquí sí habría que aclararlo, lo he aclarado muchas veces, lo volveré a aclarar, la ideología de género no existe, es un invento de los ultraconservadores, sobre todo de carácter religioso, donde engloban todos los elementos de la libertad sexual o de los cambios sexuales o de las actividades sexuales de otros, porque nadie se está metiendo, nadie lo obliga a él a nada, esto hay que aclararlo, todo lo engloban en la ideología de género. Generalmente sus ejemplos son de la teoría queer. Por ejemplo, detestan el feminismo, pero usan ejemplos de la teoría queer. Pero la teoría queer ha sido rechazada por el feminismo de corriente principal, por el feminismo mayoritario, que ha discutido y puesto en duda las afirmaciones de la teoría queer de Judith Butler y sus seguidores. El feminismo mayoritario no es queer. Pero ellos no se están oponiendo a la teoría queer, que tiene mucho, es una filosofía fundamentalmente posmodernista, idealista, relativista y tremendamente enfermiza, como además las feministas españolas han señalado con el último libro de Judith Butler. Una de ellas lo analizaba a fondo en los últimos días. Ellos no van en contra de la teoría queer, no, van en contra de la ideología de género, que incluye esto también, la libertad de la mujer. Oye, es que hay personas que dicen que ser heterosexual es enfermizo. Sí, bueno, hay chiflados que lo dicen. ¿Ves? Por eso la mujer tiene que volver a la cocina y no debe tener educación, ni profesión, ni ese tipo de cosas. No, es que no tienen nada que ver. Oye, pero has visto que los
queers están promoviendo que se reasigne sexualmente se reasigne genitalmente a los pequeños, a los 8, 10 y 12 años. Eso me parece terrible, por supuesto que es terrible, y los estudios que se han hecho y los que hay, dice que, hombre, hay que esperar un poco y hay que analizar las cosas con un poco más de serenidad y visión médico y psiquiátrica. No porque estén enfermos de la cabeza, sino porque igual se han percibido mal, y cuando maduren se verán las cosas distinto, y si no las ven distinto hay que apoyarlos y ayudarlos para que estén cómodos y a gusto y sufran lo menos posible, cosa que tampoco es malévolo. Pues sí, pero como quieren hacer la reasignación de sexo en menores, entonces por eso hay que prohibir el desfile del orgullo gay. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? O el matrimonio homosexual, o el aborto, o la libertad sexual, o los condones, y ahí se van en una pendiente resbaladiza que llega hasta que si impones los requisitos del Levítico todavía está siendo demasiado rojo, progresista y teoría de generista. Es absurdo. Por lo que cualquier tipo de autopercepción es válida, incluso cuando nos identificamos con un animal. Esto es lo que estamos viendo en gran cantidad de adolescentes que en su inseguridad personal se autoperciben no solo como no binarios o de género fluido, sino que también en muchos países del primer mundo, como en Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos, están surgiendo gran cantidad de personas y de niños que ya no se autoperciben con una identidad de género determinada, sino que directamente se autoperciben como de otra especie. No es cierto. Un caso. Hay dos señores. A ver, en el Reino Unido ser excéntrico es considerado prácticamente un valor nacional. Hay un señor que se cree dálmata. Hay otro japonés que se cree un collie. Y había gente que se creía Napoleón. Pues tú no puedes decir que haya muchísimos niños en todas las escuelas que estén creyéndose Napoleón. Pero mentir de manera que se genere el miedo, la incertidumbre, la inquietud, y que se presente lo excepcional como lo general, es el gran truco del populismo, y aquí lo tenemos completamente bien. Es decir, los letreros de gran cantidad, y muchos estaban retrasados, se me movió a la hora de editar, perdón. Por ejemplo, en Inglaterra se hizo viral un video en un aula donde una profesora le gritaba despreciable a una niña de 13 años que le estaba cuestionando a una compañera el cómo se puede identificar con un gato. Aquí es donde empezamos. Es el único caso. Después de decirnos que hay muchos casos con cantidad de niños en muchísimas escuelas en los Estados Unidos y en Canadá no hay tal cosa. Y vive en Canadá. Absoluto epítome del ultraconservadurismo manipulador. Vuelve al caso real, al caso de la escuela de Rye en junio, 19 de junio, lo salió en el Telegraph el 19 de junio de 2023. Pero lo presenta como un vídeo que se vuelve viral porque tú sabes que si es un vídeo que se vuelve viral es mucho más creíble que si fuera simple y sencillamente la información tendenciosa, mal hechota e interesada de un periódico ultraconservador. Es un vídeo, se ha vuelto viral. ¡Ay, amigos! El video se hizo viral, el gobierno de Gran Bretaña abrió una investigación en junio de este año 2023 y resulta que encontraron que es un problema generalizado en... Y aquí lo dejo. No encontraron nada de eso. No hubo tal investigación. Si no hay tal investigación no puede tener resultados. No pueden haber encontrado nada porque no buscaron nada, porque no es cierto. Cuando hablamos de la posverdad, cuando hablamos del engaño, cuando hablamos del embuste, cuando hablamos del desprecio absoluto a la realidad en aras de la promoción de posiciones ideológicas extremas, como las de estos personajes, que condenarían a las mujeres que abortan, que impedirían
el control de la natalidad, la píldora, los condones, que luchan en contra del feminismo y que se agarran de los casos extremos para presentarlos como la amenaza generalizada. Y aún así se ven precisados a mentir para darle fuerza al discurso de odio que manejan. Creo que es un ejemplo magnífico del problema ante el que estamos. Este señor da conferencias, escribe libros, vende libros, tiene Patreon, lo invitan para todos lados, lo llevan, Laje lo entrevista. ¡Ay, te censuran! Sí, mira cómo estoy censurado. Un canal en YouTube, tiene su Twitter, tiene su Instagram, tiene su canal de Telegram, tiene su TikTok. Está censuradísimo. Se entrevistan entre ellos, se apoyan entre ellos, se quieren mucho entre ellos. Y la verdad, los hechos reales, que son los que deberíamos utilizar para poder centrar nuestra toma de decisiones respecto de la realidad que nos rodea, a esos les dan exactamente igual. La izquierda dice tal cosa y ven conmigo, no, mira, no, es que hay muchos de izquierda como yo que decimos otra cosa. Ah, no, entonces ustedes, les pasa lo de siempre, ¿no? A esa derecha les parecemos comunistas y a la izquierda les parecemos derechistas. Este tipo de mensajes llegan y se mueven constantemente por las redes. Vuelvo a pedir que sea usted un poquito crítico. Que antes de compartir esto, ¡qué barbaridad! Un niño se identifica como... y le pusieron una cajita de arena para gatos. Se pare un segundo, piense si es medianamente razonable. Piense si esto es generalizado durante los últimos años, como es que no lo había oído antes, y piense en buscar por allí, si puede, como lo he hecho yo, qué raíces puede tener esa historia, a ver si es real o es una exageración más de los populistas que nos quieren joder la vida. Y eso sí, no es una exageración.